el día de hoy les vamos a exponer lo que es el reglamento de supervisión y el reglamento de fiscalización. Básicamente lo que van a conocer en esta charla es el procedimiento que se lleva a cabo en la función de supervisión y en la función fiscalizadora, ¿no? Y las novedades que se han implementado con las modificaciones y los nuevos reglamentos tanto de supervisión como de fiscalización o de procedimiento administrativo sancionador. Como les decía, en esta charla se les va a dar a conocer las novedades del reglamento de supervisión, también las novedades del reglamento del procedimiento sancionador y los regímenes o los beneficios que tienen con estas novedades que tienen los administrados en el desarrollo de ambas etapas, ¿no? Tanto de supervisión como la del sancionador. Y bueno, las medidas administrativas también que se pueden dictar tanto a nivel de la función de supervisión como la de fiscalización. Previo a ello, es necesario conocer a qué se refiere la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, en sentido amplio, comprende las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión y fiscalización propiamente hablando. Ello con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de los administrados. En sentido estricto, la fiscalización comprende la facultad de investigar la comisión o las presuntas comisión de infracciones administrativas y a su vez también la facultad de imponer sanciones. Dentro de la fiscalización como un macro proceso podemos ver tres funciones principales, una que están reguladas también dentro de la ley del CINEFA, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la función de evaluación que comprende las acciones de vigilancia, monitoreo, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Tanto las obligaciones contenidas en la normativa ambiental como en los compromisos o en los instrumentos de gestión ambiental. También tenemos lo que es la función de supervisión directa, que comprende las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de estas obligaciones ambientales fiscalizables y comprende también la facultad de dictar medidas preventivas. Esta función de supervisión directa tiene como objetivo prevenir los daños ambientales y promover la subsanación voluntaria. Entonces les decía que una de las funciones dentro de la fiscalización como macroproceso es la función de fiscalización y sanción, que comprende las acciones para investigar la presunta comisión de una infracción administrativa, ¿no? Y la de imponer sanciones y medidas administrativas como, por ejemplo, medidas cautelares o medidas correctiva. Más adelante vamos a detallar el alcance de este tipo de medidas administrativas. Y bueno, esta exposición se centra básicamente en lo que es la función de supervisión directa y la función de fiscalización y sanción. En el año pasado se aprobó el reglamento de supervisión, el nuevo reglamento de supervisión ambiental a través de la resolución de Consejo Directivo 6-2017, no sé si llegan a ver, pero es la 6-2017, y bueno, este reglamento también tuvo una modificación posteriormente. Ahora les vamos a mostrar sobre qué. Este nuevo reglamento de supervisión tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es uniformizar o simplificar la normativa que tenía OEFA, porque muchas de las facultades que se ejercían dentro de lo que es la función de supervisión estaban regulados por diversos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, teníamos lo que es el reglamento de subsanación voluntaria, ¿no? Que estaba regulado por una normativa.
teníamos de pronto un modelo de supervisión que era aplicado o que pretendía ser aplicado por las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, lo que busca este nuevo reglamento es unificar estos dispositivos legales en un solo cuerpo normativo, ¿no? Y con ello también pues deroga este tipo de reglamentos, ¿no? Deroga el anterior reglamento de supervisión, deroga este reglamento de incumplimientos de menor trascendencia, ¿no? El modelo de reglamento de supervisión ambiental y el reglamento también de supervisión a entidades de fiscalización ambiental que se tenía. Entonces, este nuevo reglamento ya regula de manera más general lo que es la función de supervisión. Y bueno, otro de los objetivos también es poner énfasis en la planificación, ¿no? Se prioriza dentro de lo que es las supervisiones, aquellos incumplimientos que tienen o que pueden ocasionar un mayor riesgo ambiental. Entonces, otro de los objetivos del reglamento es la simplificación en cuanto al procedimiento de supervisión en sí. Antes existía lo que es el informe técnico acusatorio, que era básicamente el informe técnico legal que se emitía que emitía la autoridad de supervisión para acusar frente a la autoridad de instrucción aquellas presuntas infracciones que se habían detectado durante el desarrollo de la supervisión. Ahora ya se ha eliminado este tipo de documento y estas presuntas infracciones ya están desarrolladas dentro de lo que es el informe de supervisión, porque este informe técnico acusatorio que existía con el anterior reglamento era adicional al informe de supervisión. Entonces, eso que generaba un mayor trabajo, de cierta manera, generar dos documentos cuando se podría haber hecho un solo análisis en un solo documento. Entonces, se busca simplificar este procedimiento. Otro de los objetivos es la celeridad y eficacia también, ¿no? Que está relacionado básicamente a ser eficaces en la supervisión, detectar de manera temprana los posibles impactos que se puedan generar por el incumplimiento de las obligaciones. Bueno, los principios de la función supervisora ambiental están regulados, esta es una novedad del reglamento de supervisión, donde se especifica cuáles son los principios que rigen el procedimiento de supervisión. Uno de ellos es el de legalidad, que está referido a que el supervisor debe actuar o debe desarrollar su supervisión respetando la Constitución y respetando las normas legales, ¿no? Y también regirse al objetivo de la supervisión. El costo-eficiencia, que está referido básicamente a evitar o no generar un mayor costo o un costo innecesario, tanto para el administrado como para la entidad fiscalizadora. La presunción de veracidad, que está referido a que aquella declaración o aquellos documentos que el administrado presente dentro del marco del procedimiento de supervisión se van a tener como ciertos, como verdaderos, en tanto no haya un medio probatorio que desvirtúe esta veracidad. Otro de los principios es la prevención, el principio de preventivo y correctivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en la supervisión se busca prevenir, ¿no? los posibles impactos que se puedan generar por el incumplimiento de las obligaciones por parte de los administrados, a su vez también detectar de manera temprana estos incumplimientos y también de corregirlos, ¿no? O de mitigarlos si es necesario.
El debido procedimiento, bueno, el debido procedimiento es como está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que está relacionado a que el administrado o en el desarrollo de la supervisión se debe de respetar el debido procedimiento en el entendido de que el administrado tiene la facultad o tiene el derecho de acceder al expediente de supervisión. Sí, sin ninguna limitación en cuanto a la información relacionada a esta, salvo pues algún carácter de reserva que esté regulado propiamente en la ley. Y el principio de supervisión orientada a riesgos, en el sentido de que dentro de la supervisión se van a identificar o se van a supervisar los componentes que generarían mayores riesgos de impacto ambiental por algún incumplimiento, ¿no? Ya no se va por ejemplo, a veces hay unidades fiscalizables que son muy grandes, ¿no? Y por el tiempo de la supervisión no permite verificar toda la unidad minera. Entonces se prioriza los componentes que tienen mayor riesgo o que podrían generar mayor riesgo ambiental frente a un incumplimiento por parte del administrado. Bueno, las etapas de supervisión son la etapa preparatoria, la de ejecución y la de resultados. Dentro de la etapa preparatoria tenemos lo que es la planificación o el plan de supervisión. ¿Esto qué quiere decir? De que antes de ejecutarse la acción propiamente de supervisión, el supervisor tiene que recabar cierta información para poder ejecutar esta supervisión. Una de esta información es, por ejemplo, lo que es la ficha de obligaciones. La ficha de obligaciones es un documento donde están contenidas todas las obligaciones ambientales fiscalizables que les es exigible al administrado a quien se va a supervisar. Cuando digo obligaciones ambientales fiscalizables, ojo, me refiero no solamente a aquellos que están dentro de su instrumento de gestión ambiental, que son los compromisos ambientales, sino también comprende lo que son las obligaciones contenidas dentro de la normativa ambiental, ¿no? Y otras que sean de exigibilidad para el administrado. Dentro de la etapa preparatoria también se recaba la información presentada por el administrado. Por ejemplo, a veces hay obligaciones de reportar cierta información, ¿no? Esa información también es evaluada y comprendida dentro de lo que va a ser lo que es una supervisión. También se evalúa lo que son las denuncias ambientales en caso se haya presentado ante la OEFA estas denuncias, ¿no? A veces llegan denuncias pues por presuntos impactos que pueda haber generado una empresa, ¿no? Entonces eso también lo recaban y lo evalúan antes de ejecutar la supervisión ya en campo. Otras de las informaciones que se recaban en la etapa preparatoria es los resultados de monitoreo o evaluaciones ambientales integrales que pueden haber ejecutado la Dirección de Evaluación de la OEFA, ¿no? O los resultados de supervisiones previas también, ¿no? ¿Qué tanto o qué tipo de incumplimiento se detectó en una supervisión anterior? Y así también se verifica lo que es las medidas administrativas dictadas, ¿no? a este supervisado o a quien va a ser supervisado. Se verifica si es que hay medidas administrativas dictadas previamente que van a tener que ser verificadas en la ejecución de la supervisión. La siguiente etapa es la etapa de ejecución propiamente, donde ya se va a la unidad fiscalizable para hacer la verificación del cumplimiento de las obligaciones del administrado. En la etapa de ejecución, bueno, los tipos de acción de supervisión es tanto presencial como no presencial. ¿Cuál es la diferencia? La presencial es cuando está presente el administrado,
¿no? Y la no presencial es cuando no está presente el administrado en el desarrollo de la supervisión. Ahora, no es un impedimento para ejecutar la supervisión si es que el administrado no se encuentra en la unidad fiscalizable. Igual el OEFA puede ejecutar la supervisión. En estos casos, cuando es no presencial, se levanta un documento de registro de información y eso luego es comunicado al administrado. Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? En caso de que el administrado no se encuentre en la unidad fiscalizable, se levanta un documento de registro de información y con ello esa información, todos los medios probatorios que se han recabado en esa supervisión cuando no ha estado ausente el administrado, luego se comunica al administrado para que responda, presente las observaciones que consideren pertinentes frente a esta ejecución de supervisión o de pronto presente información para sustentar alguna subsanación que haya hecho frente a los incumplimientos o los hallazgos que se han identificado. Luego de haber ejecutado ya esta etapa, la de ejecución, viene lo que es la etapa de resultados. La etapa de resultados concluye con un informe de supervisión donde contiene ya el análisis de toda la supervisión que se ha hecho, ¿no? Donde se identifica también si ha habido o no ha habido incumplimientos por parte del administrado y si es que estos incumplimientos podrían constituir una presunta infracción, ¿no? Lo cual es luego comunicado, si es que existen incumplimientos, presuntas infracciones, es comunicado a la autoridad de instrucción, ¿no? En caso de no haber incumplimientos que puedan constituir presuntas infracciones, este expediente simplemente se archiva, ¿no? Y cuando es archivado es notificado al administrado. El reglamento de supervisión también establece lo que son tipos de incumplimientos, ¿no? Los califica en dos tipos de incumplimiento: el incumplimiento leve y el incumplimiento trascendente. El incumplimiento leve está relacionado a aquellos que involucran un riesgo leve o incumplimiento de una obligación formal, ¿no? U otra que no cause un daño o un perjuicio a la fiscalización. Los trascendentes son aquellos que involucran un daño o un perjuicio a la vida o a la salud de las personas, daño o un perjuicio también a la flora, fauna o un riesgo significativo, o aquellas obligaciones formales que sí generen un riesgo o un daño propiamente, ¿no? La subsanación de estos incumplimientos, ¿cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Qué pasa si a un administrado se le identifica un incumplimiento leve, un incumplimiento trascendente? De acuerdo a la modificación del reglamento de supervisión y en concordancia con lo regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, todos los incumplimientos son susceptibles de ser subsanados y esto ocasiona que se archive el expediente. Puede ser a nivel de supervisión o puede ser tanto a nivel de fiscalización, siempre y cuando haya sido antes del inicio del procedimiento sancionador. Entonces, pero hay una salvedad que regula el reglamento de supervisión, que es si es que hay un requerimiento previo, o sea, para que haya un archivo de este procedimiento, la subsanación tiene que ser voluntaria. ¿Qué pasa si hay un requerimiento por parte de la autoridad supervisora? Rompe esta voluntariedad. Entonces, al romper esta voluntariedad, generaría que la autoridad supervisora o la autoridad fiscalizadora evalúe si
estos incumplimientos, cuando ha habido una ruptura de voluntariedad, califican o no de leve o trascendente. Si califica como leve, sí procede el archivo. Si califica como trascendente, ya no procedería el archivo propiamente, pero sí podría ser un atenuante para la responsabilidad que se pueda declarar, en caso de ser así, dentro de un procedimiento sancionador. ¿Cómo se calcula, cómo se establece cuando estamos frente a un incumplimiento leve o cuando estamos frente a un incumplimiento trascendente? Para ello existe una metodología de riesgo ambiental que que está anexo al reglamento de supervisión y que es aplicado por OEFA. No voy a detallar en esto porque es bastante largo, pero si gustan pueden ingresar a la página del OEFA y van ahí a encontrar lo que es la metodología y van a ver qué es lo que ven, ¿no? Cómo se saca esta fórmula, qué condiciones se evalúan para sacar este cálculo. Bueno, las medidas administrativas que se pueden dictar dentro del marco de la función de supervisión son las que están ahí, son el mandato de carácter particular, ¿no? Que es aquellas disposiciones dictadas por la autoridad de supervisión que buscan generar la eficacia de la fiscalización ambiental. Como a modo de ejemplo pueden ser, por ejemplo, estudios, ¿no? Estudios, supongamos que dentro de la supervisión se ha identificado que existen filtraciones, ¿no? de agua y se identifica que estas filtraciones podrían generar o están ocasionando un impacto al ambiente y se evidencia que podría venir o podría ser generado por alguno de los componentes o por el desarrollo en sí de las actividades del administrado. En esos casos, por ejemplo, a veces es necesario hacer un estudio, ¿no? Un estudio de suelos hidrológicos, no lo sé técnicamente cómo se llamaría, pero bueno, la idea es establecer cuál es el origen de esas filtraciones, ¿no? Si provienen o no provienen de las actividades del administrado y cómo se podría solucionar este problema. Entonces, en base a eso, se puede dictar o se puede solicitar al administrado un estudio, ¿no? Un estudio de suelos o lo que técnicamente establezca la autoridad supervisora para poder garantizar la eficacia de la fiscalización. Otra de las medidas administrativas que se dictan a nivel de supervisión ambiental es las medidas preventivas. Las medidas preventivas son aquellas disposiciones dictadas por las autoridades de supervisión, pueden ser obligaciones de hacer o no hacer, que se dictan cuando se identifica un inminente peligro o un riesgo alto de generarse algún impacto al ambiente, a la salud de las personas. El objetivo es mitigar las causas que generaron este impacto, ¿no? O de pronto evitarlo. Otro de las medidas administrativas relacionadas a la función de supervisión ambiental son aquellos requerimientos dictados dentro del marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso básicamente está referido a las actualizaciones de los instrumentos de gestión ambiental. De acuerdo al reglamento de supervisión del sistema de evaluación de impacto ambiental, cada 5 años se tendría que actualizar el instrumento de gestión ambiental si es que se verifica que algún componente lo amerita, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo de la supervisión se puede identificar esto o también se puede identificar que de pronto habían ciertos impactos ambientales que no estaban comprendidos dentro del instrumento de gestión ambiental. Y entonces, como autoridad supervisora,
se pueden dictar este tipo de medidas administrativas, ¿no? Y el último de los tipos de medidas administrativas es los mandatos, otros mandatos, ¿no? Que se pueden dictar dentro del marco del CINEFA. Y bueno, ahora terminamos lo que es la función de supervisión. Pasamos a lo que es la función de fiscalización, ¿no? Como les decía, en el desarrollo de la función de supervisión se pueden identificar algunos incumplimientos que pueden ser o pueden calificar como infracciones. ¿Qué hace la autoridad de supervisión? Esto lo comunica a la autoridad competente, que es la autoridad de instrucción. ¿Para qué? Para que esta autoridad pueda evaluar si efectivamente esto calzaría como una presunta infracción y con ello iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Bueno, conceptos previos, ¿a qué se refiere un procedimiento administrativo sancionado? Para aquellos que no, por si acaso no sepan, es el conjunto de actos destinados a investigar y determinar si hay una responsabilidad o no por parte del administrado frente a una presunta infracción, ¿no? Y a su vez, como consecuencia de ello, imponer la sanción que corresponde en el caso y las medidas correctivas o medidas cautelares también que se pueden imponer. ¿Qué normas regulan el procedimiento administrativo sancionador? Las normas generales, que es el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, y las normas especiales, que son los reglamentos de procedimiento sancionador regulados o aprobados por las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? ¿Qué dice el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general? Que son aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores, los procedimientos especiales. Sin embargo, estos procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables al administrado que las reguladas dentro de lo que es la norma general, o sea, la ley del procedimiento administrativo general. A su vez, la ley del procedimiento administrativo general establecen que son de observancia obligatoria dentro de este desarrollo del procedimiento sancionador los principios de la potestad sancionadora, la estructura, que es la diferenciación básicamente de lo que es la autoridad instructora con la autoridad decisora. La autoridad instructora es aquella que hace la investigación preliminar, ¿no? Para ver si efectivamente se ha cometido o no esa infracción. Y la decisora es aquella que ya determina si se cometió o no se cometió la infracción y cuál es quién es el responsable y cuál es la consecuencia frente a esa infracción. Y a su vez también establece como observancia obligatoria las garantías previstas en el procedimiento administrativo sancionado regulados en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Que son básicamente el derecho de defensa del administrado y todos aquellos que estén regulados en esta normativa. En cuanto al OEFA, el OEFA aprobó último, el 13 de octubre del año pasado aprobó su nuevo reglamento de supervisión. Más adelante vamos a ver cuáles son las novedades, pero dejó una disposición estableciendo que como ustedes saben, a los procedimientos que se iniciaron con el anterior reglamento se rige bajo las disposiciones del anterior reglamento. Sin embargo, con este nuevo reglamento dice aquellos beneficios o derechos o algo que sea más favorable, que esté regulado en este nuevo reglamento, será aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de este nuevo. Esa es la salvedad que deja el nuevo reglamento de procedimiento sancionador. ¿Cuál es el propósito de este reglamento de procedimiento sancionador? Básicamente es gestionar, ¿no? Se va
ya no es tanto que se basa en lo que es detección de hallazgos o detección de infracciones sin ver más allá de eso, sino busca gestionar a riesgos, ¿no? A dar importancia a aquellas infracciones que constituyen o que puedan generar un impacto ambiental, ¿no? Un impacto ambiental de mayor gravedad, ¿no? Y con ello también evitar que se genere este impacto ambiental a través de la imposición de medidas administrativas. También busca unificar los cuerpos normativos que estaban regulados en OEFA, ¿no? Se busca, ya no, por ejemplo, el tema de las medidas administrativas está regulado en un cuerpo normativo, el tema de, no sé, otras normativas que estaban así dispersas, se busca unificar en un solo cuerpo normativo, ¿no? Entonces se pasa de lo que es, por ejemplo, 137 artículos, ¿no? En total de toda esta normativa, a 30 artículos regulados en este nuevo reglamento. Busca adecuar también, porque a veces estaba replicado ciertas disposiciones, procedimientos, estaban replicados en varias normativas, entonces lo que busca es unificar, ¿no? O adecuar esto. Efectividad en el sentido que ya no busca tanto sancionar, sino que busca gestionar o promover el cumplimiento de las obligaciones por parte de los administrados. Más adelante vamos a ver cómo es que se busca esta promoción. Hay bastantes beneficios para los administrados de acuerdo a su actuación, ¿no? En tanto el administrado tenga una conducta de querer regular o su conducta, o sea, adecuarse a la normativa ambiental o a sus obligaciones, y mientras más pronto lo haga, mayores beneficios van a tener. Más adelante los vamos a ver con detalle. Bueno, la eficacia, ¿no? No permisibilidad de estrategias dilatorias. Por ejemplo, en el anterior reglamento estaba regulado lo que es le denominábamos lo que es concesorio de apelación. ¿Qué pasaba? El administrador presentaba su recurso de apelación y entonces la autoridad decisora es la que tenía, o sea, la de primera instancia es la que tenía que pronunciarse si ese recurso de apelación era procedente o era improcedente, ¿no? Si cumplía los requisitos de admisibilidad o no cumplía los requisitos de admisibilidad. Entonces, eso dilataba el pronunciamiento del recurso de apelación. Esto ya se eliminó. Ahora el nuevo reglamento dice, elévelo, una vez presentado el recurso de apelación, hay un día hábil de plazo para que se eleve el expediente a la segunda instancia para que se pronuncie sobre ese recurso de apelación. Las autoridades involucradas dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador, tenemos, bueno, son las mismas, ¿no? Son las mismas, solo con el anterior reglamento, que es la autoridad de supervisión, que es la autoridad quien antes era la acusadora. Ese sí es una diferencia, ¿no? Antes la autoridad de supervisión actuaba como acusadora, ahora simplemente comunica o pone en conocimiento de las presuntas infracciones a la autoridad competente. Y bueno, la autoridad instructora, como les decía, que es la que hace la investigación para ver si efectivamente se cometió o no se cometió la infracción, y la autoridad decisora quien se pronuncia en primera instancia si hay o no una responsabilidad por parte del administrado. Y tenemos también lo que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es la segunda instancia quien resuelve los recursos de apelación. ¿Y dónde se genera? ¿En la autoridad de... Ahorita vamos a ir a ver eso. Acá tenemos no sé si llegan a verlo, pero en todo caso está un poquito borroso, ¿no? Pero bueno, les explico en todo caso cuál es la etapa, ¿no?, del procedimiento administrativo sancionador. Se inicia el procedimiento administrativo sancionador con la notificación de imputación de cargos. Ya esta notificación de imputación de cargos se hace a través de una resolución subdirectoral, ¿no?, que es emitida por las subdirecciones de fiscalización que están dentro de lo que es la dirección de fiscalización.
Una vez que se ha iniciado el procedimiento sancionador, se le otorga al administrado 20 días hábiles para que presente sus descargos. Pasado estos 20 días hábiles, sin o con los descargos del administrado, se emite el informe final de instrucción. Ahí está la consulta que hacía. Esto es una novedad de la modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General. No existía la figura o el documento que es el informe final de instrucción, ahora sí está. Luego se notifica este informe final de instrucción, lo emite la autoridad instructora, se lo dirige a la autoridad decisora y la autoridad decisora comunica al administrado este contenido y a su vez le otorga 10 días, de acuerdo a nuestro reglamento de supervisión, le otorga 10 días hábiles para que presente sus descargos frente a este informe final de instrucción. Y a su vez el reglamento de procedimiento sancionador da 5 días hábiles adicionales siempre y cuando el administrado lo solicite, ¿no? Y si lo solicita es aprobado de manera automática. En sí, en total tendría 15 días hábiles adicionales para presentar los descargos frente al informe final de instrucción. Concluido este plazo, con o sin los descargos del administrado, la autoridad decisora se pronuncia respecto a la responsabilidad y este pronunciamiento está contenido dentro de lo que es la resolución directoral. Entonces, todo este procedimiento es dentro de lo que es la primera instancia, ¿ya? La autoridad instructora actúa hasta emitir el informe final de instrucción. Luego ya viene lo que es la autoridad decisora. Ahora, el inicio del procedimiento sancionador y los descargos, hay ciertas normas, ciertas reglas que se deben de cumplir para hacer la imputación de cargos, ¿no? Uno de ellos es que este contenido, esta imputación de cargos debe tener establecidos los actos o omisiones que constituyen la presunta infracción, ¿no? Debe estar calificadas las infracciones, establecer las normativas tipificadoras que regulan este tema de la infracción. Debe establecerse también las sanciones que podrían ser pasibles de dictarse o de imponerse frente a la declaración de responsabilidad. Tiene que establecerse también el plazo que tiene para presentar los descargos y bueno, también se debe de establecer lo que es quién es la autoridad competente para pronunciarse sobre la responsabilidad, ¿no? Y la norma que le faculta este derecho. El reglamento del procedimiento sancionador de la OEFA establece que dentro de la imputación de cargos se debe anexar el informe de supervisión. Eso también es una novedad porque antes no se especificaba en el reglamento que debe adjuntarse este informe de supervisión, pero sin embargo en la práctica sí se hacía, ¿no? Dentro de la imputación de cargos se anexaba el informe de supervisión porque ahí es donde están contenidos la mayor parte de los medios probatorios que se actúan o se desarrollan dentro del procedimiento sancionador. Bueno, el nuevo reglamento de supervisión de procedimiento administrativo sancionador también garantiza lo que es la defensa del imputado, ¿no? Le otorga un plazo de 20 días hábiles. Acá también hay que destacar que a diferencia de la ley del procedimiento administrativo general, establece 5 días, en nuestro reglamento se establecen 20 días para que presenten los descargos, ¿no? Bueno, como les había comentado inicialmente, dentro de ese flujo del procedimiento sancionador, luego que se presentan los descargos del administrado, se emite el informe final de instrucción. El informe final de instrucción lo que contiene básicamente es
las conductas que han sido probadas, o sea, las infracciones que han sido probadas, las normas que se han incumplido, que ha constituido la infracción, las normas que tipifica o la norma tipificadora sobre la cual se ha cometido la infracción y bueno, las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la sanción que se va a imponer? ¿Qué tipo de medidas administrativas se va a dictar frente a ello? O sea, ¿qué tipo de medida, qué medida correctiva se va a dictar? Ahora, ¿qué pasa si de pronto ya se emitió el informe final de instrucción y la autoridad decisora considera que debe de actuarse un nuevo medio probatorio, ¿no? Puede solicitar unas acciones complementarias a la autoridad de instrucción y le puede pedir que emita un nuevo informe final de instrucción, ¿no? Ahora, en el caso de OEFA, si bien esto no está regulado, nosotros, si dentro del resultado del informe final de instrucción se verifica que hay un archivo, o sea, que no hay una infracción propiamente o no se declara la responsabilidad, y la autoridad decisora está de acuerdo con ese pronunciamiento, ese informe final de instrucción de archivo ya no se notifica al administrado, se notifica directamente la resolución directoral, ¿no? Pero sin embargo, aún así, siendo un archivo, puede ser sometido a una impugnación por parte del administrado si así lo considera pertinente, ¿no? No debería ser, no suele ser, pero tiene todavía el derecho de presentar algún recurso impugnativo. Ahora, dentro del desarrollo de la investigación, podría ser que se identifique nuevos medios probatorios o se identifique que de pronto necesita variarse esa imputación de cargos. Esto sí es posible, esto se ha regulado, la autoridad de instrucción lo puede hacer y al momento de ampliarse o variarse esta imputación de cargos, se le otorga un nuevo plazo al administrado, se le otorga un nuevo plazo de los 20 días para que presente sus descargos. Se puede volver a emitir un informe final de instrucción si es que ya se había dictado anteriormente o se había emitido anteriormente, y esto, bueno, renueva lo que es la caducidad del procedimiento sancionador. La caducidad es una figura que ha sido incorporada también por la modificación de la ley del procedimiento administrativo general, que establece un plazo de 9 meses para que la autoridad decisora se pronuncie sobre los procedimientos sancionadores, ¿no? Si que hay o no una responsabilidad, y bueno, este plazo se puede ampliar de 3 meses. Entonces, cuando hay una variación o una ampliación de imputación de cargos, que esto es notificado al administrado, lo que hace es renovar el plazo de la caducidad. Bueno, dentro del desarrollo del procedimiento sancionador, el administrado, como parte de su derecho de defensa, tiene la facultad de solicitar el uso de la palabra. El uso de la palabra es básicamente cuando el administrado presenta sus alegatos de manera verbal y directa hacia la autoridad, puede ser la autoridad instructora, puede ser la autoridad decisora, ¿no? El uso de la palabra en nuestro reglamento de supervisión no está especificado que puede ser frente a la autoridad instructora. Sin embargo, en la práctica y a fin de garantizar el derecho del administrado, el uso de la palabra se otorga cuando es solicitado ante la autoridad de instrucción o también a la autoridad decisora. Ahora, si por ejemplo ustedes dicen, ¿qué pasa si yo ya solicité un informe oral
a la autoridad de instrucción, ya no puedo solicitar otro informe oral ante la autoridad decisoria. Sí lo pueden hacer. Puede haber más de más de un informe oral dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador, porque es un derecho del administrado. Entonces, en la práctica nosotros otorgamos el uso de la palabra tanto ante la autoridad de instrucción como ante la autoridad decisora. Ahora, ¿qué es lo que debe contener la resolución directoral sobre la cual ya se pronuncia la autoridad decisora sobre el procedimiento administrativo sancionador? Esta resolución directoral debe contener tanto los fundamentos de hecho como de derecho sobre la infracción que se está determinando la responsabilidad, ¿no? La graduación de la sanción, o sea, tiene que establecerse cuál ha sido el procedimiento para calcular la sanción que se está imponiendo. Y también debe contener lo que son las medidas las medidas correctivas que se dicta, ¿no? Y a su vez también lo que es la reincidencia en caso de ser así, ¿no? Ahora, esto, si hay personas que trabajan directamente con los administrados, esto es sumamente importante que lo conozcan. Esto es el régimen de beneficios que otorga o que está regulado dentro del nuevo reglamento del procedimiento sancionador y que es bastante atractivo para los administrados en tanto adecúen su conducta, ¿no? Todo va a depender, o sea, los beneficios va a depender mucho de cómo actúe el administrado frente a sus incumplimientos. Este régimen de beneficios privilegia las subsanaciones inmediatas, ¿no? En el sentido de que si se subsana el incumplimiento o la presunta infracción antes del inicio de un procedimiento sancionador, sin requerimiento previo de la autoridad de supervisión, automáticamente verificado la subsanación, se archiva el procedimiento o simplemente se decide no iniciar el procedimiento, ¿no? Lo que contiene este régimen de beneficios es que busca que la subsanación o la corrección de la conducta se adecúe a las exigencias de la normativa ambiental, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro de los objetivos de este régimen de beneficios? Es que si el administrado subsana su conducta o la infracción, puede ser antes, puede ser después del inicio del procedimiento sancionador, como consecuencia va a tener que no se le va a dictar una medida correctiva, porque podría ser, ¿no? Porque en algunos casos sí se amerita, pero supongamos que ya se adecuó a su conducta, ya eliminó todo lo que es el efecto nocivo que ha generado o el riesgo del efecto nocivo que pueda haber generado con su conducta, entonces simplemente ya no hay la condición para dictar la medida correctiva y por ende, en casos de que sea un procedimiento excepcional, por ejemplo, ya se daría como concluido ese procedimiento, pero en caso de que sí sea un procedimiento ordinario, podría ser como un atenuante, ¿no? Cuando digo procedimiento excepcional, estoy hablando de aquellos procedimientos que se dan dentro del marco de la ley 30230. Esta ley, para muchos ya conocen a qué se refiere, simplificó ciertos procedimientos y en el caso de OEFA lo que estableció es que por un periodo de 3 años se iba a privilegiar la prevención, ¿no? La prevención de las conductas o de los incumplimientos, de los impactos ambientales, como estableciendo un procedimiento sancionador y en primera instancia, si se determina la responsabilidad,
se dicta una medida correctiva, ¿no? Sí, y no se impone una sanción. Luego de verificarse el cumplimiento de la medida correctiva o el incumplimiento, ahí recién se reanuda el procedimiento y por ende ya podría dictar la sanción que corresponda, ¿no? A diferencia del procedimiento ordinario que a la vez que se determina la responsabilidad se impone la sanción. Como les decía, el régimen de beneficios en cuanto a la subsanación voluntaria tiene como consecuencia de que si el administrado subsana voluntariamente, o sea, sin el requerimiento de la autoridad supervisora, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, automáticamente se archiva el incumplimiento. Ahora, ojo que la subsanación voluntaria no es solamente adecuarse a la conducta, sino también remediar, ¿no? Remediar lo que podría haber impactado o lo que podría haberse ocasionado frente al incumplimiento. Eso es lo que comprende la subsanación. O sea, abarca un hallazgo leve y grave. Exacto, o sea, ya no hay esa diferencia con la modificación del reglamento de supervisión, ya no hay esa diferencia de que solo los incumplimientos leves son pasibles de considerar como subsanado y por ende tiene la consecuencia de ser archivado. En primera instancia, no se califica, o sea, no se diferencia para la subsanación voluntaria, no se diferencia si es un incumplimiento leve o trascendente. Nos importa ver que esta subsanación sea voluntaria, independientemente de si es leve o trascendente. Solo se va a hacer la diferenciación cuando se verifica que esta subsanación no ha sido voluntaria. Esto quiere decir de que ha habido un requerimiento previo de la autoridad supervisora, ¿no? Frente a este requerimiento, el administrado subsana. Entonces, eso hace que rompa la voluntariedad por parte del administrado. Y ahí es donde se va a identificar si este incumplimiento calza como leve o como trascendente para ver si aplica o no el archivo. Si hay una ruptura de voluntariedad, ya me estoy adelantando, si hay una ruptura de voluntariedad y calza como leve, se archiva. Si calza como trascendente, es un atenuante, no se archiva el procedimiento, ¿ya? Entonces, ya me adelanté bastante lo que les explicaba. Si bien en los casos de que la subsanación ha sido frente a un requerimiento por parte de la autoridad supervisora y no se archivaría, sí, porque calza como un incumplimiento trascendente, sí va a ser considerado como un factor en la graduación de la sanción, ¿no? Que es un menos 40% dentro de lo que es la graduación de la sanción. O sea, es como un atenuante, pero no tiene como consecuencia el archivo, ¿no? Sí, vuelvo a recalcar en todo caso porque eso es sumamente importante, ¿no? La subsanación voluntaria sin requerimiento por parte de la autoridad de supervisión antes del inicio del procedimiento sancionador tiene como consecuencia que se archive el procedimiento o que no se inicie, porque va a depender del momento en que la autoridad tome conocimiento de esa subsanación, ¿no? Si lo toma conocimiento antes del inicio, simplemente decide no iniciar. Si toma conocimiento de esta subsanación luego que ha iniciado, pero verifica que esa subsanación ha sido antes del inicio, entonces archivará el procedimiento, ¿no? Pero si hay un requerimiento por parte de la autoridad de supervisión, ahí lo que se va a hacer es ver si ese incumplimiento calza como leve. Si es como leve, se archiva. Si es como trascendente, simplemente es un atenuante. Ya no se archiva el procedimiento sancionador. Ahora, si la corrección de la conducta no es voluntaria,
también es considerado como un factor atenuante, pero ya la consideración del porcentaje dentro del factor de graduación de las sanciones ya no es menos 40% de descuento, sino es menos 20% de descuento. Ya, ojo que ese porcentaje no es en relación al total de la sanción, sino a la graduación. No voy a detallar mucho el tema de la graduación porque nos desplayaríamos demasiado, pero cuando se calcula la sanción se establecen o se ven ciertas condiciones, ciertos ítems, ¿no? Se verifica, por ejemplo, si ha habido subsanación o no voluntaria, si ha habido ha habido impactos o no ha habido impactos, o sea, daño real o daño potencial al ambiente o a la salud de las personas. Todo eso, hay ciertos factores que ya están regulados dentro de la metodología del cálculo de multas que se consideran para calcular la multa. ¿Ya? Eso es cuando hay un rango de sanciones. Por ejemplo, la norma te dice, o la norma tipificadora te dice hasta 100 UITs puedes poner por la infracción X. Entonces, no de frente se pone la 100, sino va a calcularse, va a depender de las ciertas condiciones de la infracción para saber cuánto le correspondería al administrado, ¿no? De repente le corresponde 100, de repente le corresponde 60. Va a depender mucho de las condiciones en las cuales se estableció la infracción. Entonces, ese porcentaje es sobre el cálculo de la multa, más no sobre el total. Ahora, otro de los beneficios que tiene el administrado y que está regulado dentro del reglamento del procedimiento sancionador es el reconocimiento de la responsabilidad, ¿no? Si el administrado reconoce su responsabilidad de manera expresa, clara, que efectivamente cometió la infracción, este reconocimiento es considerado, puede generar un descuento de la sanción de un 50%, siempre y cuando este reconocimiento se haga hasta antes de emitirse el informe final de instrucción, o sea, con los descargos a la imputación de cargos. ¿Puede hacerlo después de emitido el informe final de instrucción? Sí, lo puede hacer y también es considerado, pero el descuento ya no va a ser de 50%, sino va a ser de 30%. Entonces, como ven, tiene varias opciones o varios beneficios el administrado frente a la corrección de su conducta o frente al reconocimiento de esta responsabilidad. Ahora, el reconocimiento de responsabilidad, hay ciertas condiciones, no basta con decirlo así como que de manera indubitada, o sea, de que sí, que no lo sé, ¿no? O sea, tiene que ser expreso, tiene que ser ciertas condiciones que se establecen dentro del reglamento de sancionador. Y para eso internamente no está aprobado este documento, pero internamente lo que hacemos es consignarlo dentro de lo que es el documento. A veces también lo ponen en los descargos directamente, pero como ya está expreso, o sea, ya cumple con las condiciones, no es necesario contenerlo en este documento, ¿no? Pero internamente nosotros manejamos este documento y le pedimos sí representación de persona que si no es el representante legal, ¿no? Que tenga un poder o que tenga una representación para poder hacer este tipo de reconocimiento. Bueno, este es un gráfico que resume lo que ya hemos establecido, ¿no? En cuanto a la reducción de la multa. Les decía, hasta los descargos de la imputación de cargos es un 50% de reducción. Luego de eso, con el reconocimiento de la responsabilidad, claro está, y antes de emitirse la resolución ya final, en primera instancia, es un 30%. También se puede reducir la multa por un pronto pago,
¿no? El pronto pago es cuando la multa se paga hasta antes o dentro de los 15 días hábiles luego de ser notificado la resolución final, y esto siempre y cuando no impugne el administrado, porque si impugna el administrado, ese descuento del 10%, eso sí es sobre la multa total, ¿no? Sobre si por ejemplo se le impone una multa de 50 UITs, entonces el 10% es sobre esos 50 UITs, ya no es sobre el cálculo, ¿ya? Pero eso siempre y cuando no impugne. Si impugna, se le pide todo el total que se le impuso. Y bueno, como último punto, vamos a ver las medidas administrativas que se dictan dentro del marco de un procedimiento sancionador, ¿no? Tenemos lo que son las medidas cautelares y las medidas correctivas. Las medidas cautelares se pueden dictar antes del inicio de un procedimiento sancionador, pero si se dicta antes del inicio del procedimiento sancionador, se tiene hasta 15 días para que la autoridad instructora inicie el procedimiento, ¿no? No es que pongo la medida cautelar y bueno, de 3, 4 meses y no se inicia, ¿no? Son dentro de los 15 días luego de imponer la cautelar es que se tiene que iniciar el procedimiento. Y también se puede dictar luego de iniciarse el procedimiento sancionador, ¿no? Las medidas correctivas, a diferencia de las cautelares, se dictan cuando ya hay una resolución final, o sea, como consecuencia de la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas correctivas no se pueden dictar si es que no hay declaración de responsabilidad, ¿ya? Las medidas correctivas siempre va a estar amarrado a lo que es la declaración de responsabilidad del administrado. Ahora, estas medidas administrativas requieren de una habilitación por parte de una ley o un decreto legislativo, ¿no? En el caso de OEFA, esta habilitación está en la ley del CINEFA y con la última modificación que ha sido publicada el 5 de septiembre de esta ley, ya se habilita también para que las entidades de fiscalización ambiental puedan dictar este tipo de medidas administrativas. Eso no estaba regulado, no había. Entonces ya se ha establecido dentro del marco de la ley del CINEFA que las entidades de fiscalización ambiental también puedan dictar este tipo de medidas administrativas, ¿no? Este tipo de medidas administrativas debe ser motivadas, ¿no? No pueden establecerse de manera sin motivación alguna, ¿no? Tiene que haber una motivación de la medida que se está dictando. Estas medidas que se van a imponer, sean cautelares o correctivas, deben observar el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas que se vayan a dictar tienen que ser proporcionales al objetivo que se busca, ¿no? Si de pronto yo quiero evitar que haya un impacto ambiental o el impacto al ambiente porque hay un vertimiento con altos componentes o concentraciones de metales que son altamente riesgosos para el ambiente, pues mi medida tiene que ser razonable y tiene que ser frente a esto. Por ejemplo, yo no podría dictar una medida de paralización de todas las actividades si simplemente con paralizar un componente puedo obtener el objetivo. A eso básicamente se refiere el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, ¿no? Entre otras cosas. Las medidas cautelares es una medida de carácter temporal, ¿no? Los dicta la autoridad decisora. Solo la autoridad decisora está facultada para dictar tanto la medida cautelar como la medida correctiva y lo dicta a solicitud de la autoridad instructora, ¿no? Se puede dictar antes la cautelar, se puede dictar antes y después de iniciar un procedimiento sancionador. Las medidas cautelares proceden cuando se advierte un riesgo de daño irreparable al ambiente, ¿no? O a los recursos o a la salud de las personas. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar la eficacia de la resolución final
Y la oportunidad, como les decía, puede ser antes del procedimiento sancionador, pero se tiene que iniciar, dentro de los 15 días posteriores se tiene que iniciar el procedimiento si es antes, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para dictar una medida cautelar? La verosimilitud de la infracción, o sea, que los indicios sean tan contundentes como para verificar que efectivamente se ha cometido la infracción, ¿no? Peligro en la demora en el sentido de que si no se acciona en ese momento y se espera hasta la resolución final, se puede generar este perjuicio o este impacto al ambiente o el perjuicio a la salud de las personas, ¿no? Y razonabilidad de la medida, como ya les decía, razonabilidad en el sentido de que tiene que ser una medida que cumpla con los objetivos de lo que se quiere proteger, ¿no? Ahora, en cuanto a la modificación o levantamiento de la medida cautelar, se puede hacer de oficio o puede ser de parte, ¿no? Siempre pueden surgir ciertas circunstancias sobrevinientes al momento en que se dictó esta medida y, o circunstancias que no estaban previstas. Entonces, de oficio, la autoridad decisoria puede variar o simplemente puede dejar sin efecto esta medida cautelar. También puede ser solicitada por el administrado, pero la solicitud tiene que hacerse antes de que se vence el plazo que se le ha otorgado para ejecutar esa medida cautelar. Si esa solicitud la hace luego que ya venció el plazo para que ejecute esta medida cautelar, ya no procede. Bueno, las medidas cautelares están señaladas en el reglamento del procedimiento sancionador. Básicamente son el decomiso, el cese o restricción de actividades, el retiro, tratamiento o almacenamiento o destrucción de sustancias, de equipos, ¿no? El cierre total o parcial de las actividades o de alguna instalación, inmovilización de equipos o decomiso de sustancias, ¿no? Otras que sean idóneas para cumplir con el objetivo. La caducidad de las medidas cautelares caducan, o sea, se deja sin efecto o dejan de tener efecto cuando ya hay una resolución final, ¿no? Se emite la declaración de responsabilidad, entonces la cautelar ya caduca. O cuando ha cumplido el plazo, de pronto se le estableció un plazo para que deje de operar o se le estableció un plazo para que haya un retiro de sus equipos o de algunas sustancias tóxicas. Entonces, vencido ese plazo, ya caducaría la medida cautelar, ¿no? O simplemente cuando hay, ya se pasó el plazo o se venció el plazo para que se emita una resolución final. ¿Se acuerdan que les hablaba de lo que es la caducidad, la figura de la caducidad, que es el plazo que tiene la autoridad para pronunciarse sobre la responsabilidad del administrado, que son 9 meses, que se podría ampliar a 3 meses. Entonces, supongamos que se inició en tal fecha, pasó los 9 meses, no se amplió la caducidad, luego de esos 9 meses, ya esa medida cautelar dictada queda sin efecto, ¿no? O caduca. Las medidas correctivas es otro tipo de medida administrativa que se puede dictar dentro del marco de un procedimiento sancionador. Y estas medidas correctivas, como les decía, está ligada a la declaración de responsabilidad, ¿no? Y se dicta ya con la resolución final, la resolución que emite la autoridad decisora. ¿Cuándo aplica? Aplica cuando se identifica que la infracción ha generado un daño o un efecto nocivo al ambiente o a la salud de las personas, o cuando hay un riesgo de generarse este efecto nocivo, ¿no? La oportunidad, les decía, en la resolución final,
¿Cuál es la finalidad de estas medidas correctivas? Es revertir o disminuir en lo posible el efecto de la infracción, el efecto nocivo de la infracción o el riesgo, ¿no? Eliminarlo o mitigarlo o disminuir en lo que sea posible. La compatibilidad está referido a que no porque se imponga una sanción se puede dejar de imponer la medida correctiva. O sea, es compatible dictar la sanción o imponer la sanción con la medida correctiva. La tipicidad está referida a que las medidas correctivas tienen que estar tipificadas, o sea, tienen que estar establecidas para poderse, no estar establecida qué tipo de medidas, sino la facultad, ¿no? La facultad de poder dictar estas medidas tiene que estar regulado. La proporcionalidad, bueno, ya les decía, ¿no? Anteriormente, que está referida a que se cumpla con el objetivo que se quiere proteger. Los tipos de medidas correctivas son similares a las medidas cautelares, ¿no? Que es el decomiso, paralización, retiro, cierre, restauración o reparar o rehabilitar algún efecto o algún impacto que se haya generado. Todo va a depender del impacto o del efecto nocivo que se haya identificado, ¿no? La medida va a estar va a tener la finalidad de revertir esta situación. Bueno, acá hay más, en todo caso lo pueden revisar dentro del reglamento del procedimiento sancionador que está detallado. Al igual que las medidas cautelares, las medidas correctivas se pueden modificar o se pueden levantar de oficio o a pedido de parte, ¿no? Por circunstancias sobrevinientes o circunstancias no previstas en el momento de dictarse la medida correctiva, y también si es que es de oficio la solicitud de modificación o levantamiento de esta medida es por parte del administrado, lo tiene que solicitar antes que venza el plazo para el cumplimiento de la medida correctiva. La verificación del cumplimiento de las medidas administrativas se hacen a través de la autoridad supervisora, ¿no? En algunos casos puede hacerlo la autoridad de instrucción, va a depender mucho de la medida que se va a verificar y si es que la autoridad decisora lo considera pertinente. Ahora, el cumplimiento de estas medidas administrativas tiene que ser acreditado por el administrado, ¿no? Luego ya la autoridad va a verificar ese cumplimiento, pero el administrado está obligado a presentar información para sustentar el cumplimiento de estas medidas. ¿Cómo el administrado se va a enterar si es que ha cumplido o no? Pues hay una comunicación por parte de la autoridad decisora de si ha cumplido con esta medida, ¿no? En caso o si la ha incumplido. En caso de cumplimiento de las medidas correctivas, por ejemplo, es a través de una carta. En caso de un incumplimiento de medida correctiva, ya es a través de una resolución directoral. La ejecución de las medidas administrativas, en caso el administrado no lo ejecute directamente, lo puede hacer la autoridad de supervisión, ¿no? Y luego, o lo puede hacer directamente o a través de terceros. El costo, si es que lo hace a través de terceros, el costo es asumido por el administrado. Ahora, se puede pedir apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Para el caso de ejecutar estas medidas administrativas, y se puede incluso hasta hacer el deserraje, pero previa aprobación o autorización del Poder Judicial. Ahora, ¿qué pasa si el administrado no cumple con estas medidas cautelares o las medidas correctivas, ¿no? ¿Cuál es el medio de coerción que nosotros tenemos para hacer cumplir con estas medidas? Son las multas coercitivas, ¿no? Las multas coercitivas no es una sanción, ¿no? Sí es pecuniario,
pero no tiene la naturaleza de una sanción. Es básicamente... ¿dónde está? Allá. Es simplemente un medio de ejecución frente a este incumplimiento de las medidas administrativas, ¿no? Las multas coercitivas tienen que estar habilitadas, ¿no? De acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, tiene que estar habilitado en una ley, ¿no? Tanto en la forma y cuantía de esta multa coercitiva. En el caso de OEFA está regulado en la ley del CINEFA, ¿no? ¿Y qué dice ahí? La multa coercitiva puede ser de 1 a 100 UITs. En el nuevo reglamento del procedimiento sancionador, lo que se hace es eliminar lo que antes existía, que era un procedimiento sumarísimo para imponer estas multas coercitivas. El procedimiento sumarísimo era básicamente que se le notificaba al administrado, se le pedía los descargos al administrado frente a esta posible multa multa coercitiva que se iba a imponer, ¿no? Ahora ya no hay eso. Una vez verificado el incumplimiento de la medida administrativa, se impone esta multa coercitiva. Incluso ya no es pasible de ser impugnado. Estas multas coercitivas frente a estas multas coercitivas no procede un recurso de apelación o un recurso de reconsideración. Como les decía, la naturaleza de estas multas coercitivas no es una sanción, es una cobranza, o sea, es un medio de ejecución y lo tienen que pagar dentro del plazo de 5 días de notificado la imposición de esta multa coercitiva. Si no cumple con este plazo, o sea, este pago, se pasa ya al área de cobranza coactiva para que ejecute o que haga el cobro de estas multas, ¿no? Ahora, si persiste el incumplimiento, se puede imponer una nueva multa coercitiva y se puede duplicar sucesivamente e ilimitadamente el monto, ¿no? Hasta que se verifique el cumplimiento de la medida. Como les decía, este tipo de multas no son impugnables. Y bueno, hasta acá llega la exposición. Como conclusiones generales, podemos establecer que los procedimientos de supervisión y fiscalización ambiental se han simplificado y busca ser más eficaces en el desarrollo de la supervisión y de la fiscalización. El nuevo reglamento de supervisión y del procedimiento administrativo sancionador incorpora diversos beneficios para el administrado, en tanto el administrado tenga una conducta de querer corregir su conducta, ¿no? Y el nuevo reglamento del procedimiento sancionador regula un procedimiento más efectivo para hacer cumplir las medidas correctivas y las medidas cautelares con la imposición de las multas coercitivas, eliminando lo que es el procedimiento sumarísimo, ¿no? Gracias por haberme escuchado. Ahora... Gobierno del Perú. El Perú primero.